Les bendigo con toda bendición en el nombre del Señor Jesús. Les doy la bienvenida al programa Renovados, cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Y hoy quiero compartir con ustedes precisamente el tema que tiene que ver con el eslogan: cambia tu manera de pensar para así cambiar tu manera de vivir. Para esto quiero invitarlos a leer la palabra del Señor que está en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y yo quiero adicionar en dos versiones de la Biblia, en la versión Dios habla hoy y en la nueva versión internacional, lo que dice este pasaje bíblico. La Dios habla hoy dice: ya no vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y la nueva versión internacional dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y mirando estas tres versiones, no significa que cada versión diga algo diferente o sean diferentes o se contradigan. Lo que significa en esto y en las diferentes versiones es que podemos complementar a causa de las diferentes traducciones y en la forma en que lo traducen, podemos complementarlos y así tener una mayor revelación de la palabra de Dios a nuestra vida. La versión Dios habla hoy en Romanos 12:2 es el pasaje que he tomado para esta enseñanza. Y aquí podemos ver cómo el Señor da un consejo. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. No se adapten a las costumbres de este mundo. No se amolden al mundo actual. Y un grave problema entre muchos creyentes, muchos cristianos y generalmente el ser humano, estos problemas que tienen es a causa de amoldarse, conformarse, adaptarse al mundo presente, al sistema, a lo que los rodea. Y mucho creyente, aún después de asistir a la iglesia, de conocer de Jesús, de estar orando, no ve cambios en su vida. ¿Y por qué no están viendo cambios en su vida? Por la sencilla razón que no han cambiado su manera de pensar. Saben que Jesús es el Señor, saben que Dios es bueno, aceptan a Jesús, se bautizan, aún muchos empiezan a servir porque empiezan a creer en lo que la palabra dice y aún ven en la misericordia de Dios milagros, señales, pero su manera de vivir radicalmente no ha sido cambiada, porque todavía hay luchas en su campo de batalla que es su mente. Entonces, al no cambiar como tiene que ser y como la Escritura enseña su manera de pensar, no logran ver el cambio de vida, no logran ver cómo cambia su manera de vivir. Y cuando miramos lo que el Señor dice, que en vez de estar acostumbrados al sistema, al mundo, a lo que
ha vivido por toda su vida y ha tenido alrededor durante toda su vida, más bien tomen la decisión de pensar diferente, de cambiar la manera de pensar. Y cuando miramos qué significa la palabra cambio, en el griego, en el texto original griego, es la palabra alazo, que dice que es hacer otra cosa de lo que es, transformar y cambiar. Entonces, cuando nos han compartido del Señor, cuando hemos aprendido del Señor, algo que tenemos claro es que tenemos que arrepentirnos. Y siempre se va a hablar de que hay que arrepentirse. Y cuando miramos lo que significa la palabra arrepentimiento o arrepentirse en el texto original, es la palabra metanoeo, que significa percibir posteriormente, cambio de mente, es el contraste a seguir igual, o sea, ya no vivir igual, es lo que enseña el texto original y el diccionario griego habla de lo que habla la palabra arrepentirse, de acuerdo a lo que está en la escritura. Es percibir de antemano. Esto significa cambiar de opinión o el propósito. Y en el Nuevo Testamento involucra siempre un cambio para ser mejor cada día. Entonces, cuando yo encuentro que la palabra arrepentirse o arrepentimiento es cambio de mentalidad, esto significa que mi cambio de mentalidad me lleva a cambiar mi vida porque ya tengo una actitud de arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento de qué? ¿O arrepentirse de qué? De la antigua manera de vivir. Cambiar la mentalidad. Una persona que realmente se arrepiente es una persona que ya no piensa igual y por ende ya no vive igual a como antes lo hacía. Y es impactante ver algo acá, que cuando el Señor dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado, lo que el Señor le está diciendo es cambie su manera de pensar, porque usted ya no va a vivir de acuerdo a los criterios de la tierra, sino como el cielo ha llegado a la tierra, entonces usted ahora va a vivir de acuerdo a lo que el reino de los cielos, el reino de Dios, le va a guiar y le va a dirigir. Es tan glorioso esto, que cuando una persona tiene la revelación de esta palabra, logra comprender que su antigua manera de pensar no lo llevó a nada, pero que al cambiar su manera de pensar y al entender que hay una manera de vivir que el Señor tiene preparada, entonces cambia su mentalidad, transforma su mentalidad y empieza a pensar ya no como un pecador, ya no como una persona mala, ya no como lo que antes era, sino empieza a pensar como ahora es, como Dios lo ve. El cambio de manera de pensar nos lleva a entender lo que Dios piensa de nosotros. Si tú cambias tu manera de pensar, vas a lograr entender, disfrutar, vivir todo lo que es Dios en tu vida. Vas a experimentar el pensamiento de Dios hacia ti. Vas a ver cómo Dios actúa a favor tuyo. Y vas a entender cómo Dios piensa de ti. Entonces, ese cambio de mentalidad, ese metanoeo que nos habla la Escritura, es ya no pienso como pensaba antes. Ahora pienso con una mentalidad renovada. Pienso como hijo de Dios, pienso como un verdadero heredero de Dios, pienso como una persona que ha nacido de nuevo y que todo lo viejo lo dejó atrás. Y yo quiero que ustedes se pregunten, y quiero que tú que estás escuchando hoy este mensaje, te preguntes, ¿realmente tengo un cambio
de mentalidad en mi vida? ¿Realmente yo pienso diferente a como antes pensaba? ¿Realmente yo soy una persona cambiada y mi vida ha cambiado porque he cambiado mi manera de pensar? Cuando miramos lo que significa cambio, transformación, que tiene que ver con el arrepentimiento, el cambiar la manera de pensar, nos encontramos con una palabra también en el griego, que es la palabra metamorfo, ¿sí? Que es la palabra transformados, que está ahí en Romanos 12:2, cambiados, cambiar, que está allí en la palabra. Y esta palabra metamorfo tiene que ver, o es de donde, o es la raíz de la palabra metamorfosis. Y lo que significa metamorfosis, eso muchos lo tuvimos que aprender en ciencias naturales, en la escuela, en los primeros grados de primaria, lo que era una metamorfosis. Y es la transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo a su forma, sino también a sus funciones y a su modo de vida. Y cuando nosotros tomamos esa palabra, metamorfo, podemos tomar el significado de lo que es metamorfosis para nosotros, ¿cierto? Es cambio o transformación de una cosa en otra. Es el cambio en su desarrollo biológico, que afecta no solo su forma, sino también a sus funciones y a su modo o su estilo de vida. Entonces, encontramos con esto tremenda revelación para cada uno de nosotros. Y es el poder tener la plena seguridad de que si yo cambio mi manera de pensar, soy transformado en mis pensamientos, estoy afectando para bien todo alrededor de mí. Amén. No afecta solamente la forma, aún la forma física. Aún cuando tú cambies tu manera de pensar, tú ya no dices como muchos que después de los 40 años, 45 años ya se creen viejos. Y ya no vas a decir es que yo soy viejo, es que ya no puedo. No, porque en tu manera de pensar, al cambiar esa mentalidad, tu cuerpo va a reaccionar. Y si tu mentalidad es nueva, tu cuerpo es nuevo. Con esto quiero decir que muchas de las enfermedades y muchas de las dolencias físicas que las personas tienen es por tener esa vieja manera de pensar y por permitir que el mundo actual los moldee. Para no ir muy lejos con el ejemplo, lo que sucedió con la pandemia. Cuando empieza la pandemia a tomar control del mundo, la idea que se vendió era que se iba a morir todo el mundo. Y entonces las personas, y ya comprobado científicamente, las personas que murieron, la gran mayoría, las defensas se les bajaron. Y si no a todas. ¿Pero por qué se bajaron las defensas? Porque las defensas se bajan cuando hay un alto grado de tensión o de preocupación. Por eso, cuando el enemigo ataca por medio de cualquier cosa, lo que busca es generar pánico. Y cuando genera pánico, ataca la mente y la mente se bloquea. Y la mente no es renovada, sino que es bloqueada. Bloquear significa detener, frenar, que no puede avanzar. Y entonces cuando la persona está bloqueada mentalmente, no tiene un cambio de mentalidad y simplemente recibe todo lo que dicen malo, toda la basura negativa, y esa persona empieza a procesar eso en su cabeza y eso se ve reflejado en su cuerpo. Entonces, cuando el Señor nos dice, cambia tu manera de pensar, lo que está el Señor diciendo es que cuando tú cambies tu manera de pensar, tu vida
va a ser transformada y los beneficios que vas a traer a tu vida van a ser maravillosos. Hace años, muchos seguro lo han escuchado, o lo han visto o han leído, una obra que salió que se llama, un libro que salió que se llama El Secreto. Y cuando me mostraron el video, me dijeron, siéntese y vea el video hasta que termine. Entonces me senté y cada vez que empezaba un tema o hablaban algo, de una vez yo lo asociaba con lo que dice la palabra de Dios. Y al final la persona que me invitó a verlo me dijo, ¿qué piensas? Le dije que todo eso es lo que está en la Biblia. Y entonces le dije, tremendo, porque nosotros tenemos todo en la palabra y no lo aplicamos. Pero una persona, la persona que escribió este libro, se hizo multimillonaria con eso, porque simplemente llevó a las personas a que cambien su mentalidad. Y así su vida le va a cambiar. Pero no en Cristo. Ahora imagínense cómo será cuando nosotros tomemos la decisión de cambiar la manera de pensar. Y el cambiar la manera de pensar, como les he hablado, tiene que ver con ese arrepentimiento. Dejar eso viejo atrás y ahora entender que soy nuevo. Pensar como el Señor quiere que yo piense. Entonces, al cambiar esa manera de pensar, yo me voy a convertir en un imán para todo lo bueno en mi vida. ¿Por qué? Porque en mi vieja manera de pensar, por ejemplo, mi primer lugar no era Dios. Ahora en mi nueva manera de pensar, mi primer lugar es Dios. Y cuando yo pienso, tengo claro en mi vida que Dios es el primero en mi vida, se cumple lo que el Señor dijo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les va a ser añadido. Y entonces, ahí es en donde podremos experimentar que sí vale la pena pensar diferente, tener una mentalidad diferente. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos claro que cambiamos la manera de pensar, entramos a una posición muy interesante. Que lo que éramos antes, ahora no lo somos. Muchos llegarán y te dirán, es que tú eres un mentiroso. Tú vas a decir, era. Es que tú eres un perezoso. Tú vas a decir, era. Y con tu nueva mentalidad y con tu nueva manera de vivir, entonces vas a demostrarle a todos que vale la pena. Pero ¿a qué más te lleva esto? A que tú analizas cómo eras antes. Por ejemplo, Pablo le escribe a Tito en Tito 3, está escrito eso, verso 3 en adelante, dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados, éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo, para que justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. ¿Cuál era el mensaje? Ustedes eran terribles antes, pero ahora son nuevos. Y ese es el mensaje. Nosotros cuando entendemos lo que éramos y ya lo dejamos atrás y cambiamos la mentalidad y ahora entendemos que somos hijos de Dios, somos herederos. Por eso Pablo dice a los romanos en Romanos 8:17, y así como hijos
Y así, si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y teniendo claro esto, que nuestro Padre nos ha hecho sus hijos y somos sus herederos, entonces el mismo Jesús enseña en Mateo 7:11, pues si ustedes aun siendo malos saben dar las cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se la pidan. Su Padre le dará cosas buenas a quien se la pida. Ustedes que son hijos, si cambian su mentalidad y dejan esa antigua manera de pensar y empiezan a pensar diferente, entonces van a comprender algo tremendo, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho, porque en nuestra mentalidad tenemos la certeza de que ya no vivimos por vista, sino por fe. Y la fe que dice que ya está todo hecho. Que ya, aunque yo no vea las cosas y mis sentidos no lo perciban, ya está hecho. Entonces, la fe te lleva a ti a decir que si tú estabas enfermo, ya no lo estás más porque ya estás sano. Que te vas a morir, dijeron los médicos, dijo la ciencia. Tú dices, no, yo no me muero cuando diga la ciencia, yo me muero cuando diga el Señor. Así que yo no me muero, yo estoy vivo. Yo no estoy enfermo, yo estoy sano. Yo no estoy arruinado, yo estoy próspero. Amén. Así es en todo en la vida. Y Dios quiere que disfrutemos esta vida, porque somos sus hijos. Cambiar la mentalidad nos lleva a comprender que todo lo podemos en el Señor que nos fortalece. Amén. Entonces, cuando tienes esto claro, viene una parte poderosa, porque hay muchos cristianos, muchos creyentes, que ya están en la tumba y nunca conocieron para sus vidas cuál era la voluntad de Dios. Y aquí claramente nos dice hoy esta palabra. Si cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de vivir y podrás comprobar la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, agradable y perfecta. Ahí es donde vamos a comprobar cosas gloriosas y maravillosas. Voy a poner este ejemplo. Una persona enferma o una persona en crisis económica que perdió todo y entró en bancarrota. Pregunto yo, con este ejemplo, ¿esa es la voluntad de Dios para la vida de estas personas? ¿O para tu vida? No. Porque si la palabra dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿qué tiene de bueno estar enfermo y estar muriéndose? ¿Qué tiene de agradable y qué tiene de perfecto? ¿O estar arruinado, tener que perder las propiedades, tener que perder todo y no tener nada que comer? ¿O perder el hogar, o fracasar en un proyecto? No tiene nada de bueno, ni de agradable, ni de perfecto. Pero eso no significa que Dios no transforme la vida. Entonces, cuando yo cambio mi mentalidad y entiendo que esa no es la voluntad de Dios para mi vida, le voy a decir, Señor, gracias, porque al dejar tú que esto pase, me va a llevar a ver tu gloria en esto que pasó. Porque tu estado final no es lo malo. Tu estado final es lo bueno, agradable y perfecto. Espero hacerme entender. Entonces, cuando tú cambias tu mentalidad, eso te lleva a romper totalmente y a destruir totalmente los argumentos equivocados de tu manera, de tu vieja manera de vivir y de pensar. Y entonces compruebas que todo lo que Dios tiene para ti es lo mejor. No puedes seguir diciendo, algún día voy a conseguirlo, algún día voy a prosperar, algún día seré el mejor. ¿Qué tal si al cambiar tu mentalidad, tu manera de pensar, empiezas a permitir que eso cambie tu vocabulario y tú empieces a decir, yo soy el mejor? Tal vez no vean que tengo nada, pero ya lo tengo todo. Tal vez me vean enfermo en silla de ruedas, pero yo ya estoy sano. Tal vez me vean sin con qué comer ahora, pero yo ya soy próspero. No voy a hacerlo, ya lo soy, porque el cambiar la manera de pensar nos lleva
a que nuestro vocabulario sea un vocabulario de fe, de que ya está todo hecho. Yo quiero retarte a ti, quiero retarlos a ustedes, todos los que escuchan, a todos los radioescuchas hoy. Quiero retarlos a que hagan una oración sencilla en su intimidad y le pidan al Señor a través de su Santo Espíritu que les ayude a transformar y a cambiar su mentalidad. Y tomen la decisión, porque aquí es la voluntad de nosotros. Y en nuestra voluntad es tomar la decisión de cambiar la manera de pensar. Cuando yo tomé la decisión de cambiar la manera de pensar, vinieron muchos ataques del pasado. Muchas palabras en el presente que me decían, no puedes, no lo lograrás, ¿cómo lo vas a hacer? Pero al pensar como el Señor me dijo que pensara, vino una palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que antes yo vivía ya no existe, mas lo que yo vivo ahora, lo vivo en la fe y por la fe en el Señor. Y ahora entiendo que soy una persona diferente. Y saben, el médico me dijo que yo iba a quedar ciego de por vida, pero cambié mi mentalidad. Y el día de hoy sigo viendo y veo muy bien, aunque los médicos digan que yo no puedo ver, porque pienso diferente y eso se reflejó en mis ojos, en mi cuerpo. Mi manera de vivir es diferente. Así que te bendigo hoy y te dejo con este desafío. Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Un fuerte abrazo, mil bendiciones y gracias por estar con nosotros en este programa Renovados, cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Mil bendiciones.